Tenemos un árbitro del medio ambiente que sea respetable, ¿no es cierto? Hay un Estado de Derecho que finalmente se impone. Amigos, en realidad, como dicen en mi tierra, characato, bueno, esto no va a cambiar mañana, pues. Y entonces, con estos bueyes tenemos que arar. Y tenemos que ser también prioritarios. Evidentemente, ¿quién niega que el convenio 169 es una realidad? ¿No es cierto? Pero tenemos 50 prioridades previas. Esta de ponerla primero, ¿qué cosa es lo que va a suceder? Miren, si esto no se maneja adecuadamente, yo les aseguro que para poder construir un hotel en Lima, en San Isidro, o para poder construir un grifo, o un restaurante, o un colegio, se va a tener que pedir licencia previa. Lo cual no va a ser un problema si es que tuviéramos los instrumentos y la institucionalidad necesaria como para poder soportar acciones de este tipo. Pero nosotros somos una democracia representativa, no somos una democracia participativa y por lo tanto no tenemos la institucionalidad. Decidimos nombrar a la congresista para que ella nos represente. No hacer una asamblea general como acá para que ustedes voten y que ella simplemente cuente los votos. Ella nos representa. Pero si nosotros nos vamos por una democracia participativa, como la consulta previa, ¿no es cierto? Y después le decimos su voto no vale porque no tiene derecho a veto, eso no me lo cree, ¿no es cierto? Y finalmente vamos a terminar haciendo un gran enredo. De tal manera que, en mi concepto, debiéramos ordenar el orden de las prioridades. ¿Qué cosa es lo que en mi concepto está sucediendo en aquellos proyectos en los que no son los que se refiere la congresista, sino los prosocampas, los proyectos social y ambientalmente amigables? Acá hay un problema político y hay que ser absolutamente claro. Acá hay una economía social de mercado que está instalada en la Constitución en el año 1993, que se enfrenta frente a una realidad completamente distinta, que es el socialismo del siglo XXI, que está triunfante en Venezuela, que está triunfante en Argentina, que está triunfante en Ecuador, que está triunfante en Bolivia, en fin, está ganando cada vez más y más adeptos. Y que este ambiente político termina siendo recubierto con una piel de ecología y medio ambiente. Todos sabemos que existe también el post-extractivismo y entonces todo esto nos está llevando a un choque de ideologías reales. Y entonces ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando, por ejemplo, en el caso de Conga se dice que va a haber un problema serio de agua. Y entonces se llaman a 4 peritos del mundo, se realiza un estudio pormenorizado, un español, un portugués, un francés, en fin, se hace un estudio pormenorizado y el señor Gregorio Santos, presidente de la región, declara en El Comercio que no ha leído ni siquiera el título del estudio. ¿Por qué? Porque no es un problema ecológico, es un problema que tiene básicamente un problema ideológico. Lo que está pidiendo el señor Gregorio Santos es cambiar la Constitución, particularmente en el capítulo económico, donde la minería, la energía, el petróleo, el gas y la pesca son, bajo su concepto, son actividades estratégicas que por lo tanto tienen que ser realizadas y efectuadas y producidas y hechas por el Estado. A esos nos estamos refiriendo. ¿Y esos cuáles son? Nosotros los hemos identificado, que son básicamente 4 tipos de líderes, con los cuales hay que enfrentarse. Uno es el líder ideológico. No cree en el sector privado, no cree en la inversión como motor del desarrollo, la inversión privada, son nacionalistas y son estatistas. Nada ni nadie los hará cambiar. Tenemos ejemplos de personas que han estado 10 años presos en la cárcel, Saavedra Marreros, ¿no es cierto? Y han salido y siguen pensando no solamente lo mismo, sino que aún más. Probablemente puedan mecer un poco al Estado, pero en general, en realidad, nunca los van a cambiar.
Y la metodología, evidentemente, frente a esos, no es una mesa de diálogo, porque no los van a poder convencer, ¿no es cierto? La metodología es ahí aislarlos, dejarlos como curas sin feligreses. ¿Eso qué significa? Que las bases sociales se trasladan hacia más bien el desarrollo, hacia la justicia social, hacia el crecimiento, hacia las fuentes de trabajo. Y entonces, ¿cómo se los deja sin base social? Se los deja sin base social, lo vamos a ver ligeramente más adelante. Están también los líderes pecuniarios, ¿no es cierto? Estos líderes pecuniarios, los líderes pecuniarios son aquellos que viven del conflicto. Y todos los conocemos. Por ejemplo, allí tendremos al señor Adubiri en Puno, por ejemplo, que es lo que hacen del negocio hacen del conflicto su negocio. Evidentemente, al margen de las consideraciones éticas y morales, que es absolutamente imposible ceder a sus pretensiones. Si alguien cometía el error, se multiplicaría por 1000. La única forma es ponerlos efectivamente en evidencia frente al pueblo. Están también los líderes legítimamente preocupados, los aguajunes, que les han dicho que se van a quedar sin agua, o de repente se están quedando sin agua. Les han dicho que van a acabar con sus animales, que va a haber contaminación. Evidentemente, para ellos, lo que hay que hacer es brindarles información. Para esos están los peritos. Lamentablemente, ¿cuántos de los opositores son ellos? 2.7% en nuestro concepto. Para ellos está precisamente la información. Y están también los líderes surfistas. Los surfistas son normalmente los alcaldes o los presidentes regionales que les dicen en privado, dentro de la sala: congresista, estoy absolutamente de acuerdo con usted, este proyecto es fantástico, va a dar 2 veces y media más agua de lo que teníamos antes, nos vamos a poder unir con el Estado y con la empresa y vamos a poder lograr carreteras, vamos a poder lograr infraestructura que anhelamos. Pero no soy suicida, no me gusta practicar la eutanasia, y por lo tanto salgo a la puerta y digo: allá adentro está el explotador, a ver si lo cuelgan de una vez. ¿No es cierto? Es decir, ese surfista en realidad se sube sobre la ola. Si es a favor de la inversión, se va a subir a favor de la inversión, y si es en contra de la inversión, se va a subir en contra de la inversión. Por lo tanto, tampoco no hay que preocuparse, porque lo que hay que preocuparse es en generarle la ola a favor de la inversión. Acá tenemos un cuadro de generación de conflictos. En realidad podríamos demorarnos mucho analizando. Solamente quisiera, lamentablemente el tiempo no nos va a dar, solamente analizar el tema político, ¿no? En el tema político está este neocomunismo, este socialismo del siglo XXI, que acabo la semana pasada, tuve la oportunidad de estar en Venezuela y en Cuba, que es absolutamente radical. Y vamos a verlo, todas las medidas que emplean. Bueno, en principio, en cuanto al Estado, desafían al Estado, lo provocan, tratan de provocar el uso de las fuerzas del orden. Y el Estado, ¿cómo responde? El Estado responde negociando, ¿no es cierto? Y entonces establece una mesa de diálogo. Ha habido un momento en que el Perú parecía un gigantesco restaurante lleno de mesas, pero que nadie se entendía, ¿no? La empresa tiene un problema de entendimiento de por qué, y creo que este es un tema medular, por qué la población no se manifiesta resuelta y activamente a apoyar socialmente proyectos de inversión que los benefician notablemente. No estamos hablando de proyectos que tengan serias dificultades en su planteamiento social, ¿no es cierto? Estamos hablando de proyectos 4.900 millones de dólares o 3.800 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, cuya oferta social ha sido preparada por antropólogos, sociólogos, comunicadores y expertos en el tema, y que no tienen ninguna intención, obviamente, de hacer un abuso con la población, ni nada por el estilo. Sin embargo, ¿por qué la población cae seducida por discursos más bien violentistas y que no le ofrece otra cosa que perpetuar
la pobreza existente. ¿Por qué está sucediendo eso en particular? Este asunto de la pobreza idílica, esto en realidad he visitado todos los pueblos de la sierra, no he tenido la suerte de estar muy metido en la zona de la selva, pero en realidad no funciona. La pobreza idílica no funciona. Todo el mundo quiere salud, educación, carreteras, comunicaciones, etcétera, etcétera. El ideológico se mueve a través de los movimientos ecologistas y además no negocian, intimidan, ¿no es cierto? Y sería ideal poder desarrollar este cuadro, pero en general lo que está claro es que este no es un problema, en estos casos, me estoy refiriendo a las prosocambas, este no es un problema de aspectos técnicos donde podríamos ser resueltos por peritos, sino este es un problema de asuntos políticos. Doctor Valencia, un minuto, estamos con el tiempo excedido. Muchas gracias. Quisiera entonces poder solamente mencionar cuáles son los métodos que normalmente utilizan los líderes los líderes opositores a la minería. En primer lugar, utilizan la psicología social comunitaria. Acá hay un tema fundamental que no ha sido estudiado ni debidamente analizado, que es el tema de la desesperanza o la desesperanza aprendida o la indefensión. Estudiado desde 1956, usado por muchos sociólogos comunistas, psicólogos comunistas, con postulados marxistas, que permiten la alienación y que permiten entonces que se conduzca a poblaciones en contra de sus propios intereses. Está también el uso del miedo. Ustedes lo han visto, conga igual una calavera, mina igual contaminación. Es el uso del miedo. Está el uso de la intimidación. Si finalmente no te ha dado miedo, entonces te pego, ¿no es cierto? Porque soy presidente de la ronda campesina y te hago la maja. Y lo vemos por televisión, cómo sale y hace la justicia teóricamente a través de sus propias manos. Está el uso de la propaganda, que busca en todos los casos el llevar adelante en toda acción positiva una negativa. Es decir, va a haber más riqueza, en consecuencia va a haber más prostitución. Está el uso de los militantes. Miren ustedes, está ahí el tema del SUTEP, está el tema del CONARE, está el tema de las rondas campesinas, está el tema de las rondas de las redes sociales. Es decir, realmente y el uso de los medios de comunicación chicha. Quiero solamente, permítame, doctor Kunza, solamente leer una frase de Al Gore que dice lo siguiente: si el líder explota los temores del pueblo para encaminarlos en direcciones insensatas, el propio miedo consume la voluntad de los ciudadanos, debilita el carácter y siembra confusión acerca de las verdaderas decisiones que toda comunidad ha de tomar sobre su futuro. Esto dice Al Gore. La solución al conflicto que está acá y que no lo vamos a explicar, será otro precio, otra invitación. En realidad hemos encontrado que no existe, durante 7 años hemos analizado y hemos visto la metodología adecuada, de que no existe ningún problema que no sea irresoluble, salvo 3. Menciono esto porque no vamos a poder explicar la solución, pero solo menciono 3 problemas que son irresolubles y en los que yo jamás me meto. Un problema es el territorial, ¿no es cierto? Ni 5 centímetros. Y esto no estamos hablando de comunidades aisladas, estamos hablando de Miraflor o de San Isidro con Magdalena, ¿no es cierto? Debemos pelearse todos los días. Ni 5 centímetros, menos si son 2 comunidades rivales. Por lo tanto, no se meta en conflictos territoriales. El segundo es el tema de la dignidad. Se acordarán ustedes el Arequipazo, un ministro del Interior que dijo que eran 4 muertos de hambre, los arequipeños
se generó un grito de guerra que dijo dignidad. Bueno, y se acabó la privatización. Desde ese momento no se pudo